El kilómetro 31. Mi nombre es Humberto. Desde que comencé mi vida laboral como trailero, había escuchado innumerables historias de terror sobre el famoso kilómetro 31 en México. Decían que era un lugar maldito, donde las almas perdidas vagaban sin rumbo y donde los vivos no debían aventurarse. Pero yo, siempre escéptico, pensaba que eran solo cuentos de viejas. Un día, mientras conducía por la carretera solitaria en medio de la noche, me encontré con una densa niebla que cubría todo a mi alrededor. La visibilidad era mínima, pero no podía detenerme. Tenía que entregar la carga a tiempo. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina vestida de negro, parada en el arcén de la carretera. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros y su rostro estaba oculto por una sombra ominosa. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Instintivamente, reduje la velocidad y me acerqué con cautela. ¿Qué hacía una mujer sola en medio de la noche en un lugar tan peligroso? ¿Necesitaba ayuda? Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía acercarme demasiado. Mientras me acercaba, la mujer levantó la cabeza lentamente y nuestros ojos se encontraron. No había nada en su mirada, solo vacío y desesperación. Mi instinto me decía que me alejara, que no me involucrara, pero mi curiosidad me empujaba a descubrir más. Decidí detenerme a una distancia segura y bajar del camión. La mujer no se movió, simplemente me observaba con una mirada penetrante. Me acerqué lentamente, tratando de mantener la calma, y le pregunté si necesitaba ayuda. No hubo respuesta, solo un silencio sepulcral que me hizo estremecer. La mujer extendió su mano hacia mí y pude ver que estaba cubierta de tierra y sangre seca. Me quedé sin palabras, sin saber qué hacer. De repente, la niebla se espesó aún más y la figura de la mujer comenzó a desvanecerse lentamente. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. ¿Qué estaba pasando? ¿Era real o solo una ilusión? Fue entonces cuando escuché un susurro en el viento, un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. «Vete», decía la voz. «Vete antes de que sea demasiado tarde». El miedo me invadió por completo, y sin pensarlo dos veces, subí rápidamente al camión y aceleré lejos de allí. Mientras me alejaba, la niebla comenzó a disiparse y el aire se volvió más claro. Miré por el retrovisor y vi que la figura de la mujer había desaparecido por completo. Aunque no puedo explicar lo que vi esa noche, sé que algo siniestro y sobrenatural habitaba en ese lugar. Y aunque no supe a ciencia cierta qué había sucedido, siempre llevaré conmigo el recuerdo de esa mujer vestida de negro y el escalofrío que recorrió mi espina dorsal. A medida que continuaba mi viaje como trailero, el recuerdo de aquella noche en el kilómetro 31 se quedó grabado en mi mente. No podía dejar de pensar en la figura de la mujer vestida de negro y en el escalofrío que me recorrió la espalda cuando nuestros ojos se encontraron. A pesar de mis intentos por olvidar aquel encuentro sobrenatural, cada vez que pasaba por esa carretera, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las historias de terror que había escuchado sobre el lugar cobraban vida en mi imaginación y me preguntaba si podría haber algo de verdad en ellas. Decidí que quería saber más sobre el kilómetro 31. Busqué en internet y encontré testimonios de otros conductores que habían tenido experiencias similares a la mía. Algunos afirmaban haber visto a la mujer vestida de negro, mientras que otros hablaban de extraños sucesos que ocurrían en esa zona. Intrigado, decidí hablar con lugareños y preguntarles sobre el lugar. Algunos se mostraron reacios a hablar, como si temieran despertar algo maligno al mencionarlo. Otros, sin embargo, compartieron sus propias historias de terror. Un anciano me contó
que según la leyenda local, el kilómetro 31 estaba maldito desde hace décadas. Se decía que una mujer había sido asesinada en ese lugar y que su espíritu atormentado vagaba por la carretera en busca de venganza. Algunos afirmaban haberla visto, mientras que otros aseguraban haber escuchado sus lamentos en las noches más oscuras. Otro hombre me habló de extrañas desapariciones que habían ocurrido en la zona. Según él, varios conductores habían desaparecido sin dejar rastro, como si el kilómetro 31 se los hubiera tragado por completo. Nadie sabía qué había sucedido con ellos, pero todos coincidían en que algo siniestro acechaba en ese lugar. Decidí volver al kilómetro 31 una vez más, esta vez preparado para enfrentar cualquier cosa que pudiera encontrarme. Armado con una cámara y un grabador de voz, me adentré en la oscuridad de la noche, listo para descubrir la verdad detrás de aquel misterio. A medida que me acercaba al lugar, la niebla comenzó a envolver mi camión. La visibilidad se redujo y una sensación de opresión se apoderó de mí. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí una extraña determinación, como si estuviera destinado a descubrir la verdad. Cuando llegué al kilómetro 31, detuve el camión y salí. La niebla era tan densa que apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. Encendí mi grabadora de voz y comencé a caminar lentamente por la carretera. De repente, escuché un susurro en el viento. «¿Por qué estás aquí?», preguntó una voz suave, pero llena de tristeza. Busqué a mi alrededor, pero no vi a nadie. La voz parecía venir de todas partes a la vez. «Estoy aquí para descubrir la verdad», respondí, tratando de mantener la calma. La niebla se movió lentamente, revelando la figura de la mujer vestida de negro. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, ocultando sus ojos. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí compasión por ella, por el sufrimiento que parecía cargar en su espíritu. «¿Qué te pasó?», pregunté, esperando obtener alguna respuesta. La mujer se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia mí, pero antes de que pudiera tocarla, la niebla se espesó nuevamente y ella desapareció. Me quedé allí, solo en la oscuridad, sin respuestas. Aunque no había encontrado una conclusión definitiva, sentí que había experimentado algo más allá de la comprensión humana, algo que no podía explicar con palabras. A medida que continuaba con mi trabajo como trailero, el recuerdo del kilómetro 31 persiguiéndome. A pesar de mis esfuerzos por alejarme de aquel lugar maldito, sentía que algo me llamaba de regreso. La curiosidad y la necesidad de encontrar respuestas se apoderaron de mí, y decidí enfrentar mis miedos una vez más. Investigué más sobre la historia del lugar y descubrí que se habían hecho numerosos intentos de exorcizar el lugar a lo largo de los años. Algunos hablaban de rituales y rezos, otros de la colocación de cruces en la carretera para alejar a los espíritus malignos, pero ninguno de ellos parecía haber tenido éxito. Decidí hablar con expertos de lo paranormal y encontré a un investigador de lo sobrenatural dispuesto a acompañarme en mi búsqueda. Juntos nos dirigimos al kilómetro 31 con la esperanza de desentrañar el misterio que envolvía aquel lugar. Cuando llegamos, la niebla era tan densa que apenas podíamos ver el camino frente a nosotros. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar los alrededores. El aire estaba cargado de una energía pesada y opresiva, como si estuviéramos siendo observados por algo más allá de nuestra comprensión. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros en el viento, voces que parecían decir palabras incomprensibles y risas macabras. La sensación de ser observados se intensificaba y nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos. De repente una figura oscura emergió de la niebla. Era la mujer vestida de negro con su cabello oscuro y su mirada penetrante, pero esta vez no parecía triste, parecía enojada, furiosa incluso. «Fuera de aquí», gritó con una voz que resonaba en nuestros oídos. «No tienen derecho a perturbar mi descanso». Intentamos hablar con ella, explicarle que solo queríamos entender lo que había sucedido en ese lugar,
Pero ella no escuchaba razones. Su ira se desató y comenzó a lanzar objetos a nuestro alrededor. Piedras, ramas y todo lo que encontraba a su paso volaban por el aire. Corrimos para protegernos y buscar refugio en nuestro vehículo, pero la mujer vestida de negro nos persiguió, su figura oscura moviéndose rápidamente entre la niebla. Sentíamos su presencia cada vez más cerca, como si estuviera a punto de alcanzarnos. Finalmente, logramos llegar al camión y arrancamos el motor. A medida que nos alejábamos del kilómetro 31, la sensación de opresión comenzó a disiparse. Miramos por el espejo retrovisor y vimos a la mujer vestida de negro desvaneciéndose en la niebla. Su figura desapareció lentamente. Nos sentimos aliviados de haber escapado, pero también decepcionados de no haber encontrado las respuestas que buscábamos. El kilómetro 31 seguía siendo un enigma, un lugar maldito que parecía resistirse a cualquier intento de comprensión. Desde entonces, he evitado esa carretera y he tratado de olvidar todo lo sucedido en aquel lugar. Pero hay noches en las que el recuerdo de aquel lugar maldito regresa a mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. El misterio del kilómetro 31 seguirá siendo un enigma sin resolver, una historia de terror que nunca encontrará su final feliz. El desierto de los leones. Me llamo Gibran, y mi vida cotidiana se desenvolvía en las sinuosas carreteras que conectaban la bulliciosa Ciudad de México con el tranquilo desierto de los leones. Como chofer de confianza de mi jefe, cada fin de semana realizaba el mismo trayecto, recorriendo el kilómetro 31 para recogerlo de su aislada mansión enclavada en las colinas del desierto. Aunque el viaje era rutinario, el paisaje que rodeaba el kilómetro 31 siempre me llenaba de una inquietud inexplicable. Árboles retorcidos y matorrales desafiantes se alzaban como guardianes silentes, y la atmósfera parecía espesarse con cada kilómetro que avanzaba hacia el destino final. No era raro sentir un escalofrío recorriendo mi espalda mientras atravesaba esa región desolada. La mansión de mi jefe, ubicada en una colina con vistas al desierto de los leones, tenía un aura enigmática. La arquitectura antigua se erguía como un testigo de tiempos olvidados, y las ventanas, siempre cerradas, sugerían secretos que el viento del desierto susurraba a través de sus rendijas. A pesar de la belleza del paisaje, no podía evitar sentir que algo acechaba en las sombras del kilómetro 31. Un sábado, mi jefe me pidió que lo recogiera más temprano de lo habitual. Mientras me dirigía hacia el lugar, el sol se ponía en el horizonte, lanzando sombras alargadas que se estiraban como dedos fantasmales. El viento susurraba entre los árboles y una sensación de presencia inexplicable me acompañaba en el viaje. Al llegar a la mansión, noté que las luces estaban apagadas, algo inusual considerando que mi jefe siempre estaba listo para partir. Llamé a la puerta, pero ningún sonido rompió el silencio del desierto. Una sensación de inquietud creció en mí mientras exploraba los oscuros pasillos de la mansión, buscando a mi jefe. Cada rincón parecía impregnado de un silencio sobrenatural. Puertas que crujían en la distancia y sombras que se retorcían en las paredes creaban una danza inquietante. Cuando llegué a la sala principal, encontré una vela encendida, iluminando un altar rodeado de extraños símbolos. La atmósfera se volvía densa con energía desconocida, y una voz susurrante pareció resonar en mi mente, diciendo palabras que no podía entender. Mi búsqueda por mi jefe me llevó a las profundidades de la mansión, donde descubrí una habitación secreta de una puerta camuflada. Al abrirla, me encontré con un espacio decorado con velas y pergaminos antiguos.
En el centro, mi jefe realizaba un ritual extraño, con los ojos inyectados de una luz sobrenatural. Al notar mi presencia, mi jefe giró hacia mí, y sus ojos, ahora vacíos y deshumanizados, parecían contener una oscuridad indescriptible. Me ordenó permanecer en silencio mientras continuaba con su ritual, invocando fuerzas que escapaban a mi comprensión. El lugar, ahora empapado con una energía mística, se volvía el epicentro de un acontecimiento que desafiaba la lógica y la realidad. Sombras danzaban en las paredes y murmullos incomprensibles se unían al viento que barría el desierto. Mi presencia, atrapada en el teatro de lo inexplicable, dejaba mi mente en un estado de confusión y temor. Mi jefe, en su trance ritual, parecía canalizar poderes más allá de este mundo. Una figura etérea se materializó en la habitación, una sombra con ojos incandescentes que parecían perforar mi alma. Una voz antigua y retorcida resonó en la habitación, hablándome de pactos sellados en las noches más oscuras del desierto. La habitación se llenó con un resplandor sobrenatural, y el aire vibró con la presencia de entidades indescifrables. Mientras observaba este espectáculo místico, comprendí que mi vida había quedado atrapada en un enigma más allá de mi comprensión. La ritualidad alcanzó su clímax cuando la figura sombría se lanzó hacia mí, como si intentara fusionar mi existencia con las fuerzas ocultas. En ese momento, todo se volvió un torbellino de luces y sombras, y mi conciencia pareció deslizarse entre dimensiones desconocidas. Despierto en el kilómetro 31, en el mismo lugar donde había comenzado mi travesía. La mansión, ahora en siluetas distantes, parecía desvanecerse en la niebla del desierto. Una sensación de vacío y conocimiento prohibido me acompañaba, y mientras me alejaba de esa región mística, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. ¿Acaso había sido todo aquello producto de mi imaginación? Decidí ignorar lo sucedido en la mansión de mi jefe y seguir con mi trabajo, ya que necesitaba el sueldo y era muy bien pagado. Cada fin de semana, al pasar por el kilómetro 31 hacia la casa de mi jefe, sentía la mirada de ojos invisibles y escuchaba susurros que resonaban en el viento. El enigma de ese lugar persiste, y mi existencia, marcada por lo inexplicable, se convirtió en un relato perdido entre las sombras del desierto de los leones. La inquietud que experimenté en ese fatídico día perduró en mi vida cotidiana. Las noches se volvieron un calvario de sueños perturbadores y sombras que se arrastraban en las esquinas de mi mente. Cada vez me acercaba al kilómetro 31, una sensación de malestar se apoderaba de mí, como si las energías sobrenaturales que había presenciado aún flotaran en el aire, esperando a ser reconocidas. Mi jefe, tras el extraño ritual en el desierto de los leones, nunca fue el mismo. Su mirada perdida y su aura cargada de oscuridad marcaban un cambio irreversible. Aunque traté de evadir la verdad, mi propia conexión con lo paranormal se había sellado en aquella habitación oculta. Las noches se volvieron testigos de fenómenos inexplicables en mi vida. Sombras se desplazaban por las paredes de mi habitación y murmullos inaudibles llenaban el silencio de la oscuridad. Mi cordura se desgastaba ante la constante presencia de lo desconocido, una presión espectral que se manifestaba en cada rincón de mi existencia. Decidí investigar más sobre el desierto de los leones y el kilómetro 31, buscando respuestas que al menos aliviaran mi angustia. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más oscuros se volvían los secretos que la región guardaba. Relatos de desapariciones inexplicables, encuentros con seres misteriosos
y sucesos paranormales se tejían en la trama de la historia, creando un manto de misterio que envolvía a aquel lugar. Mi jefe, en su estado alterado, se volvió un reflejo de las sombras que lo rodeaban. Desapareció en circunstancias inexplicables, dejando solo un eco de su presencia en las paredes de la mansión en el desierto de los Leones. La región, ahora impregnada de su aura sombría, se volvía un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia y la vulnerabilidad frente a fuerzas que trascienden el entendimiento humano. Cada vez que volvía al kilómetro 31, la sensación de ser observado se intensificaba. Sombras danzaban en los márgenes de mi visión, y el viento parecía llevar consigo susurros indescifrables. El límite entre lo real y lo paranormal se desvanecía, y mi vida se convertía en un equilibrio precario entre dos dimensiones. Las noches en la Ciudad de México se volvieron un laberinto de pesadillas y visiones inexplicables. Voces en la oscuridad me llamaban por mi nombre, y figuras sombrías se materializaban en el umbral de la realidad. La presión espectral que había experimentado en la mansión de mi jefe se expandía, abrazándome como una entidad insaciable. Desesperado por encontrar respuestas, me sumergí en prácticas esotéricas y rituales de protección, pero cada intento parecía avivar las llamas de lo paranormal. La línea entre mi vida diurna y las noches embrujadas se desdibujaba, y el peso de lo inexplicable se volvió una carga imposible de sostener. La funesta conexión con el kilómetro 31 me llevó a tomar decisiones extremas. Busqué la ayuda de expertos en lo sobrenatural, pero sus esfuerzos solo aumentaron la intensidad de las manifestaciones paranormales. Mi existencia, marcada por la tragedia de ese lugar maldito, se volvió un callejón sin salida donde las sombras se cerraban en torno a mí. Con el tiempo, me resigné a lo inevitable que parecía ser mi destino. Cada noche en mis sueños se volvía una danza con lo desconocido, un pacto no solicitado que me atrapaba en las garras de lo paranormal. La Ciudad de México, una vez mi hogar, se volvía un laberinto de sombras donde mis propios miedos y las fuerzas sobrenaturales se mezclaban en una espiral interminable. Mi vida, atrapada entre dos mundos, se volvía una narrativa trágica donde las líneas entre el bien y el mal, lo real y lo fantástico, se desvanecían en un torbellino de oscuridad. Mientras enfrentaba la penumbra en el día a día, la certeza de que mi existencia estaba marcada por el destino de lo paranormal se volvía la única verdad que me quedaba. Hoy en día sigo experimentando momentos de ansiedad y mucho estrés. Espero que mi hijo sirva a alguien de algún ejemplo de todo lo que uno se expone en la vida. Tiene un precio que pagar, y a veces ese precio es quitarte tu paz.